Bienvenidos mis hermanos a este programa de la Iglesia El Camino de la Fe, tendencia de nuestro tiempo. Es un gusto poder nuevamente reunirnos para adorar y bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este día esperamos con mucha expectación lo que Cristo Jesús hará a favor de sus hijos. Así que esperamos que usted pueda compartir estos mensajes, que son mensajes de vida eterna. Realmente hoy como nunca necesitamos que Cristo Jesús esté presente en nuestra vida, esté presente en nuestro hogar, con cada uno de nuestros miembros, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, con la gente del trabajo, porque realmente Jesús es la felicidad plena el día de hoy. Y vamos a iniciar con una lectura que está en el Salmo 40 y dice: resignadamente esperé a Jehová, e inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de miseria, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva. Alabanza a nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y esperan en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso a Jehová por confianza y no mira a los soberbios, ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No te los podemos contar. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser encerrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: heme aquí, vengo. En el envoltorio del libro están escritas: Él hace tu voluntad, Dios mío. Hanme agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado he justicia en gran congregación. He aquí, no detuve mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubro tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en gran concurso. Tú, Jehová, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Pues porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis males y no puedo levantar la vista. Hanme aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos a los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que a mi alma desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud: Jehová sea ensalzado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará de mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Gloria a Dios por su palabra. Realmente este salmo lleva mucha, pero mucha necesidad de que Dios esté con nosotros. El día de hoy hay tanta hambre, no solamente física, económica, no solamente de trabajo, angustias y aflicciones hay en las vidas de las familias, sino el día de hoy hay una gran necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Por qué no decirle al Señor: maravilloso es Él, maravilloso cuando podemos abrir nuestros ojos? El Señor ve todas nuestras necesidades y cada día hay alimento en nuestra mesa. ¿Cómo no decirle: Señor, me has tocado? Cada día en nuestros problemas, cada día todos y cada uno de nosotros necesitamos que Él nos vea, porque para Él no hay ninguna cosa imposible.
Dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y por qué no le decimos al Señor que este día le damos toda la gloria? Podemos rendirnos delante de Él, podemos levantar nuestras manos, podemos invocar su nombre y el Señor está con nosotros. Y cada día que vivimos le decimos que la gloria es para Él. Así que este día yo le invito para que usted disponga su corazón y el Espíritu de Dios venga y toque las fibras más sensibles de nuestra vida para que este día suceda el milagro más grande, que es la salvación que Cristo Jesús le otorga al hombre. Pero no solamente Jesús salva, sino también sana y cambia toda nuestra vida. Así que este día invoquemos a aquel que vive y que reina para siempre. Puesta del sol, admirable cual
me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que acepté a Cristo, desde que acepté al Señor, nunca dejaré de alabarle, pues me tocó y salvo ya soy. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor.
Si te sientes oprimido y que no puedas alabar a Dios, y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y siempre quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando glorificas al Señor. ¿Cómo se siente hoy? Yo creo que hemos sido quebrantados. Quebrantados porque muchas veces le pedimos a Dios todas y cada una de nuestras peticiones. Pero hoy más que nunca necesitamos tener un tiempo único con el Altísimo para decirle que Él es maravilloso. Y también es maravilloso porque el día de hoy vamos a recibir el maná de Dios, que es la palabra, esa palabra que nos santifica y que nos purifica. Así que voy a dejar este lugar a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos Ramos. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias, gracias, gracias. Perdón. Bien, mis hermanos, pues como siempre tenemos un gran gozo y expectación por lo que Dios hace a través de la administración de la palabra. Y bueno, ustedes saben que hemos estado ministrando lo que llamamos la ruta ministerial del Señor Jesús,
en el orden sucesivo más aproximado posible. Es decir, siguiendo todos los pasos a donde Él fue para oír también para ver lo que hizo y oír lo que dijo. Sin embargo, yo les dije que iba a suspender o a dejar un espacio de tiempo en que no voy a hablar de esa ruta ministerial, sin dejar de hablar de la ruta ministerial. Y lo hago porque quiero hablar sobre algunos detalles de esa Semana Mayor, ya que estamos muy cercanos a esas fechas de esta semana donde se recuerda el sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, por el mundo entero, y que debe ser un memorial que jamás debe ser dejado de lado. Él dijo: haced esto en memoria de mí hasta que venga. Quiere decir que hasta antes, poquito antes de que Él regrese por su pueblo, por la iglesia, si hay posibilidad, hay que estar recordando precisamente que Él murió por nosotros. Y entonces yo voy a hablar algunos mensajes que tienen que ver con esa semana antes de su crucifixión. De tal manera entonces que vamos a leer, y voy a decirles lo siguiente, es que es interesante lo que sucedió en esa Semana Mayor, y particularmente empezaremos el día de hoy con la reunión que se dio para tomar la cena de Pascua, donde hubo un verdadero conflicto, discusión apasionada por parte de los discípulos en presencia misma del Señor Jesús. Y este capítulo 13 que le he titulado el capítulo 13 de las malas noticias. Después de esa discusión y que el Señor ha de lavar los pies a los discípulos, les ha de dar muy malas noticias. Y entonces les ha de decir que no va a estar con ellos, que va a morir, que lo van a traicionar, que Pedro lo va a negar. Entonces, todo eso tiene una idea muy dramática, en el sentido de que cómo debieron sentirse los hermanos allí, los apóstoles, en el aposento donde estaban teniendo esa cena. Y precisamente voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 13, aunque en el capítulo 22 de Lucas usted obtendrá detalles adicionales. Se lo comento porque puede ser que leamos este Juan 13 y en el desarrollo del mensaje diga cosas que usted llegue a pensar en dónde dice eso. Entonces le digo Lucas 22. Ahí tiene usted información adicional. Así que yo espero que usted esté con gozo en su corazón. Queremos que esta mañana sea una mañana agradable. Bueno, dice el capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre. O sea, llegó el momento muy próximo en que habría de regresar al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin. Dice, y la cena acabada, como el diablo se había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Observe usted el detalle. A esa altura, el Señor Jesús sabía que su Padre lo había hecho heredero universal y que había salido de Dios y a Dios iba. Levántase de la cena y quítase su ropa, y tomando una toalla, ciñóse. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos
y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dice: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Dícele Pedro: no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Categórico. O aceptas eso, o no tendrás parte conmigo. Padre eterno, yo te ruego que esta mañana nos apoyes, nos bendigas. Bendigas el corazón de mis hermanos de la Iglesia El Camino de la Fe, y que nos permitas alegrarnos en tu Hijo amado Jesús y disfrutar esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo ruego, Señor. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues en esta ocasión del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que he leído de los versos 1 al 8, nos va a llevar a lo que sería la noche cuando el Señor Jesús tomó con sus discípulos la Pascua judía e instituye lo que es llamada también la Santa Cena para el cristianismo. De tal manera que hice una aclaración. Hemos leído estos versículos de Juan del capítulo 13 y pareciera que eso fue todo lo que sucedió. Sin embargo, cuando vamos a Lucas capítulo 22, allí encontramos muchos detalles adicionales muy interesantes, particularmente sobre aquella intensa discusión que los discípulos tuvieron enfrente del Señor Jesús. Y para dar un marco adecuado que nos ayude a entender, mis hermanos, los incidentes de aquella cena, quiero regresar a 5 días antes y participar en otra cena que se hizo al Señor Jesús, pero allá en la aldea de Betania. Particularmente en la casa de un hombre llamado Simón el leproso. Allí, Marta, la hermana de Lázaro, era la que servía. Y en la mesa estaba Lázaro, a quienes el Señor Jesús había resucitado. Piense qué clase de cena era aquella. Yo siempre he dicho que era una cena de gala, porque era un ex leproso y un ex difunto. Así estaban los comensales. Y mientras la cena se servía, María, otra hermana de Lázaro, llena de agradecimiento al Señor Jesús, sin duda por 2 cosas. Una, por la amistad con la que el Señor Jesús los había honrado, porque era una familia amigos del Señor Jesús. Interesante. Y por la salvación que les había dado. Y sin duda, en agradecimiento por lo que había hecho el Señor Jesús con Lázaro, su hermano, a quien lo había resucitado teniendo 4 días de haber muerto, y que dio a ser un impacto extraordinario. Esta mujer, María, ungió los pies de Jesús. Pero en este caso, observe usted, se gastó 1 libra de nardo de mucho precio. Si me permite decirlo así,
hizo un derroche de recursos. ¿Será? El Señor Jesús es digno de lo mejor, porque Él nos entregó lo mejor que tenía, su propia vida. Y sin duda, pensando ese día, que para el Señor Jesús, su amigo, su Salvador, bien valía la pena hacer el derroche. 300 denarios. Como fue, por cierto, calificado por Judas, que era el infaltable. Es que ella nunca podría olvidar los favores que el Señor Jesús había hecho con ellos. Y siempre hemos dicho que el recuerdo es la base de la gratitud. Los que se olvidan de lo que Dios hace con ellos, o ha hecho con ellos, o cómo los ha favorecido, se les acaba la alabanza de gratitud. Por eso siempre hay que tener memoria de lo que Él es para nosotros, de lo que Él ha hecho para nosotros. Por consecuencia, conviene que se mantenga muy fresco en la memoria lo que Él ha hecho por nosotros. Algunos tendrán muchos años que el Señor hizo con ellos una misericordia y lo viven y lo cuentan como si fuera hace rato, porque esa, la memoria, será la base de la gratitud. Pero Judas, que estaba en esa cena, pensó distinto. Y él dijo, es que podía vender por lo menos en 300 denarios. Entonces quiere decir que valía mucho más que 300 denarios. Eso sin duda a precio de remate. Y hace un comentario mordaz, insidioso. El clásico crítico sofisticado. Dijo, podía haberse vendido y ese dinero usarlo para darlo a los pobres. Aunque la Escritura aclara que no era por el cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y él traía la bolsa. Él debía de traer por lo menos esos 300 denarios para administrarlos. Así que lo que María había hecho era un desperdicio. Pero la Escritura lo exhibe a Judas y dice que no era por el cuidado que tenía por los pobres. Cuando decimos una cosa escondiendo otra, sino porque era ladrón. Y esa inconsistencia de ser discípulos de Cristo y ser ladrón está muy difícil para conciliarla. Como un discípulo apóstol y ladrón. Pues esa noche que él criticó a María, el Señor Jesús le otorgó su censura. Judas se ganó la censura del Señor Jesús y le dijo categórico que no la molestara, que ella lo había hecho para su sepultura. Es decir, indiscutiblemente cuando esta mujer compró ese perfume tan caro, no estaba pensando en que el Señor iba a morir y que iba a poder ungirlo. Sin embargo, en esa operación del Dios sobre el alma de esta mujer, le había inclinado a que comprara eso que ahora en esa cena esa mujer quiso ofrecérselo. Pues precisamente a raíz de esa censura que el Señor Jesús le otorgó a Judas, Judas esa noche salió de la cena muy resentido con Jesús. Y esa coyuntura del resentimiento fue aprovechada por Satán.
Yo siempre he dicho, cuidado, hermanos en Cristo, con los resentimientos que a veces abrigamos en el alma. Porque hay mucho creyente muy resentido y cuestiona mucho que por qué el Señor no hizo o dejó de hacer tal o cual cosa. Pues así, en ese resentimiento, Satán encontró la manera y aprovechó y le incitó a la traición. De tal manera que Judas terminaría vendiendo a su maestro por 30 piezas de plata. De tal manera entonces, así es que llegó ese día del que habla el capítulo 13 de Juan. Que debo hacer también una aclaración. Esta mujer, María, hermana de Lázaro, no se confunda con aquella mujer de la que prediqué, que fue a la casa de un fariseo y derramó sobre los pies de Jesús un ungüento que yo dije, sin duda barato, pero que debió decir hasta donde me alcance, donde volcó su alma, donde la emoción le ganó y estalló en llanto, un llanto que regó los pies de Jesús, un llanto más costoso que el mejor ungüento, porque el Señor es digno de todo reconocimiento. Y llegó así pues, con esta aclaración, nos volvemos a ese día del que habla el capítulo 13 de Juan, donde van a tomar la cena de Pascua. Y Judas sigue con el grupo, como si no hubiera pasado nada, como si Jesús no lo supiera. Y llegaron al lugar donde habría de celebrarse la cena de Pascua y donde se habría de instituir la Santa Cena. Judas tomó la cena de Pascua porque era un judío, pero no hay ninguna evidencia que haya tomado la Santa Cena, que era exclusiva para creyentes, que tienen una relación formal con el Señor Jesucristo. Y allí se celebró la cena de Pascua. Y el Evangelio de Juan nos va a narrar detalles, pero es Lucas, el Evangelio de Lucas. Y usted que le gusta tomar, apuntar algunos detalles, se lo voy a decir. Lucas capítulo 22, del 14 al 16, y luego de los versículos 14 al 30. Nos cuentan detalles que Juan no nos dice, pero que son extraordinariamente deliciosos. Y porque allí Lucas nos cuenta qué sucedió cuando todos se sentaron a la mesa para tomar la cena de Pascua. Desde luego, era un ceremonial y conforme a la ley de Levítico, no podían tomarlo si sus pies no estaban limpios, porque era contaminación. Y el verso 15 pone énfasis en una exclamación que sale de los labios del Señor Jesús. Su espíritu estaba muy emocionado por las reuniones, por el momento de esa cena de Pascua, que manifestaba profunda emoción por un viejo anhelo que había traído en el alma y que ahora, antes de nada, lo expresa y les dice: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Allí ya está dando una mala noticia, que iba a padecer, que era algo que él anhelaba ardientemente. Usted puede imaginarse el momento emocional que se estaba viviendo
en el Señor Jesús, pero los discípulos ni cuenta se habían dado. No lo percibieron de esa manera. Y a pesar de la grandeza de ese momento, porque revestía grandeza, ardientemente he anhelado comer esta Pascua antes de que yo padezca. Pues precisamente en ese momento se da un hecho insólito. Dice Lucas, categórico, que se desató una violenta discusión, a la que Lucas le da el carácter de disputa apasionada, encendida, los ánimos muy acalorados. ¿Puede usted imaginarse esa escena en un momento tan reverencial? Pero que nos explican muchas cosas de las conductas de un creyente. El momento era grande, revestía grandeza. Esto lo traía desde cuando, desde la eternidad, traía en el alma el deseo ardiente de comer esa última Pascua antes de ir a morir por los pecadores. Sin embargo, se levantó una discusión muy apasionada. Y hay un detalle interesante. Vea eso. Esa discusión apasionada se dio en la mesa y frente al mismo Señor Jesús. Y uno se tiene que sorprender, pero a lo mejor uno haría lo mismo. Y tengo que decir, en realidad, ¿qué cambio de escena se está dando? Pues, ¿en dónde andaría el corazón de los apóstoles? ¿En dónde traerían su pensamiento? ¿Acaso no le oyeron lo que acababa de decir? ¿Acaso no sintieron la fuerza de sus palabras? Pero no hay duda que el creyente puede llegar a comportarse como si fuera un verdadero incrédulo. ¿En dónde andaría su corazón? Dice Lucas, y aquí es donde entra lo que yo dije, las aclaraciones que no hace Juan. Dice Lucas que discutían por una cuestión de jerarquía. ¿Quién es el que pesa más en este grupo? Para que usted vea que esto no es nuevo. Que quién de ellos sería el mayor. Así estaban discutiendo. ¿Quién de nosotros es el que es más? Pero eso de que quién sería el mayor, buscaba por consecuencia descubrir quién sería el menor. ¿Y eso por qué, hermano Ramos? ¿Usted diría eso para qué? Bueno, para responder a eso es necesario ir al corazón del problema. La cuestión era que parte del ceremonial, indiscutible, que no podía ser omitido para tomar la cena de Pascua, todo judío debía participar en una limpieza total de sus cuerpos para empezar. Para lo cual se hacían todas las abluciones exigidas por la ley levítica. Primero, lavar su cuerpo y ser lavado con agua viva. Y cuando se dice lavar con agua viva significa agua que no esté estancada, sino agua que está corriendo. Y por supuesto, todos los que llegaron allí debieron haberse bañado con agua que corre. Sin embargo, al llegar al lugar donde habría celebrarse la cena de Pascua, los pies se habían llenado de polvo del camino. O sea, ellos se venían bañaditos. Ya Jesús le dijo a Pedro, ya estás limpio. El que esté limpio no necesita. Pero los lavatorios de los pies es porque mientras venían para acá,
se contaminaron ceremonialmente con el polvo del camino. Y como ceremonialmente estaban contaminados, debían ser lavados los pies, limpios, también con agua que se deja caer sobre los pies, no agua estancada. Pero resulta que ese trabajo le correspondía a los siervos de la familia. Yo quiero que usted vaya viendo este detalle. El problema es que en este caso, pues parece que no había sirvientes. Entonces, aquí llegamos al problema. Si no había sirviente, pero uno que le hiciera el papel de siervo tenía que lavar los pies, ¿a cuál de los 12 le correspondía hacer ese servicio? Yo sé que usted está disfrutando estas ideas, descubrir estos detalles que los pasamos por alto, pero que son en realidad extraordinarios. Ahora, ¿eso de quién va a lavar los pies? ¿Quién la va a hacer el papel de siervo? Eso tenía una lógica, por supuesto. Pues el de menor jerarquía. ¿Ve por qué estaban buscando quién sería el mayor para al final de cuentas descubrir quién tenía menos jerarquía de esos 12? Porque precisamente el que fuera de menos jerarquía, a ese le encargarían el trabajo de lavar los pies. Ya va conmigo. Cosa que ninguno estaba dispuesto a hacer. Y por las mismas observaciones que el Señor Jesús hace en el versículo 26, escuche bien, la discusión giró sobre dos cosas. Como primera cuestión, trajeron a colación la edad de cada uno. Y esto queda implicado por la declaración del Señor Jesús. No me vaya a pedir que explícitamente lo diga, pero por las cosas que el Señor Jesús les dice, se descubre precisamente este detalle, la edad de cada quien. En esto, por cierto, le voy a decir una cosa, en esto Pedro saldría bien librado. ¿Por qué? Porque pues yo soy el más grande de todos, yo tengo más años que los demás, por consecuencia yo puedo estar tranquilo, a mí no me toca. Por eso dije, Pedro estaba saliendo muy bien librado. ¿Por qué? Porque todo indica que era el que tenía mayor edad. Así que él, por lo pronto, estaría contento porque él no haría ese trabajo. Que era un trabajo de un siervo, de aquel que fuera el menor, pero que él no tenía nada que ver. Entonces, si las cosas eran así, ese trabajo de siervo tendría que hacerlo Juan. Definitivamente. Ese trabajo de siervo tendría que hacerlo Juan. Porque Juan era el más joven. Qué interesante. ¿Está viendo usted cómo la Escritura deja entrever muchos detalles? Que eso es donde encontramos una gran riqueza, que yo le llamo, no se pierda de esos detalles que a veces se quedan escondidos en el rincón de la historia. Que yo siempre ando rebuscando a ver qué encuentro por aquí. Así que Juan era el más joven. Consecuentemente, eso lo decidía todo. Juan debía lavar los pies de los discípulos. Y por supuesto, en ese debate, alguien debió decirlo. Pues es Juan el que tiene que hacer este trabajo. Y yo pienso, por cierta lógica, que eso debió hacerlo Pedro. Pero usted me va a decir, hermano Ramos, ¿pero dónde dice eso? No lo dice explícitamente.
pero se puede implicar por lo que el Señor Jesús les dice a la altura de esa discusión de quién es el mayor y quién es el menor. Eso es lo que le dice el Señor Jesús. El que es mayor entre vosotros sea como el más mozo. Pedro, ¿estás diciendo que tú eres el más de más edad y que este es el más mozo? Pues yo te digo, el que es mayor entre vosotros sea como el que es más joven, más mozo. Que sería igual a que el Señor Jesús le hubiera dicho, mira Pedro, sé Pedro como Juan. Y tú también entonces puedes lavar los pies de los demás. ¿Qué le parece el detalle? A mí se me hace interesantísimo. Y si fue así, creo que Jacobo o el hermano de Juan entró vehementemente a esa discusión, a hacer defensa de su hermano Juan. Esa discusión que luego se daría entre Pedro, Jacobo y Juan, los dos hermanos, contra los demás. Pero todos tomaron parte. Pero aquí, a esta altura de lo que estaba sucediendo, se descubre una línea de discusión, otra línea de discusión. Pero yo digo, apasionados, acalorados. En realidad la idea en el griego es que estaban acalorados. Enojados, discutiendo en la cara del mismo Señor Jesús. Nomás imagínense cómo, hasta dónde estaban ellos compenetrados de la posición que tenían. Y entonces se abre una nueva discusión relacionada con la dignidad jerárquica de cada uno. Veamos entonces la cuestión de dignidad, de jerarquía. Y la verdad es que en eso los otros 9 saldrían perdiendo. Y quien tendría que lavar los pies de todos sería uno de los 9. ¿Ve usted que la discusión cómo estaba girando allí? Porque cuando a Juan casi lo ponen a lavar los pies, entra entonces en discusión Santiago y apelan a una discusión de la dignidad jerárquica. Y la verdad es que en eso, dije, los otros 9 saldrían perdiendo. Y quien tendría que lavar los pies de todos, resulta que sería uno de esos 9. Si se resolvía por dignidad, por jerarquía de dignidad. ¿Por qué? Porque estos 3, Pedro, Santiago y Juan, sin duda podrían decirles a esos 9, señores, solo que nosotros pertenecemos al círculo de confianza del maestro. Al círculo de confianza, dirán, ¿de qué estás hablando? Porque cómo se apela a quien tiene más palanca, a quien tiene más cercanía al líder. Dirían ellos, por supuesto que sí, tanto así que el día de la transfiguración, acuérdense ustedes, el día de la transfiguración solo se llevó a 3, mientras que a los otros 9 los dejó en la aldea. Vuelvo a aclarar esto. Si se trata entonces de dignidad jerárquica, ministerial, Santiago y Juan alegarían, no se les olvide que el día de la transfiguración, que fue un día selecto, exclusivo, ese día nomás a nosotros 3 nos llevó. Y ustedes, los otros 9, los dejó en la aldea.
Consecuentemente, son ustedes los que tienen que sacar quién va a lavar los pies. Qué interesante, de veras, qué interesante. Y qué lamentable que en la iglesia se discutan esas cuestiones de jerarquía y de quién tiene más palanca y quién tiene más años. Santo Dios, para evitar hacer las cosas que nos corresponden. Así que entre esos 9 está, dirían, el papel del sirviente que va a lavar los pies de todos. Pedro, Juan y Santiago estamos exentos. Los que no participaron del cuadro cercano son precisamente ustedes 9. Ahí se las arreglan ustedes 9. Insisto, que ahora la discusión ha dado un giro y ahora es por posición y dignidad. Como en el verso 26, fíjese, ahora es una cuestión de dignidad. Porque en el verso 26, el Señor le dice, el que es príncipe, sea como el siervo. Se sienten príncipescos porque los llevé a la experiencia de la gran manifestación en el monte de la transfiguración. Pedro, porque ustedes vieron el día de mi venida, porque oyeron a Moisés y Elías hablar conmigo, porque oyeron la voz del Padre, porque se enteraron de aquel círculo íntimo tan glorioso. Pues les voy a decir, eso los convierte en príncipes, pero los príncipes sean como el que es siervo. Santo Dios. Es decir, cualquiera de ustedes puede hacerlo. ¿Alguno quiere hacerlo? ¿Percibe eso? Aunque por lo que se ve, eso, a pesar de tan buenas argumentaciones y tan buenos detalles, y que el Señor intervenía tratando de definir la cuestión, la discusión no terminaba y no convencía a nadie. Y todos sentaditos en la mesa. Nadie se ofreció a hacer el trabajo de siervo. Nadie dijo, Señor, yo lo haré. Ninguna de las palabras más profundas que había dado el Señor Jesús habían sido de estímulo para levantarse a lavar los pies. No lograron las palabras del Señor Jesús resultado alguno. ¿Qué le parece, mi hermano, este detalle? De tal manera que el problema seguía como al principio. Y nadie podía entonces comer la Pascua. Era el problema. Sus discusiones estaban deteniendo el disfrutar la Pascua. Quiere decir que muchas de esas cosas nos evitan disfrutar los bienes de Dios. Indiscutiblemente. Porque amargan, las discusiones amargan el alma, envilecen el alma, crean resentimientos. No podían comer la Pascua por razones ceremoniales. Y entonces, el Señor apela a recordarles. Nuevamente interviene como un moderador para darles rumbo. Les recuerda que si alguno se ofrecía a hacer el papel de siervo, eso no cambiaba su posición honorable, porque él ya había ordenado 12 tronos para que reinaran. Es decir, el lavar los pies no impedía, puesto que el trono ya estaban reservados para ellos, como su padre lo había hecho con él. Pues ni siquiera eso. Él era como siervo. Y usted dirá, hermano Ramos, sin duda, ahora sí, ¿los convenció? Pues no los convenció. Estaban decididos a no bajar bandera, a no verse mal, perder imagen. Y nadie se levantó. Y vuelvo a insistir, es que el momento revestía grandeza. Un momento único.
porque la cruz estaba a unas pocas horas. Y ellos, con sus discusiones de quién era el menor, de a quién le tocaba ser el siervo. Y además está compartiendo con Judas, que yo creo que ya tenía en su bolsa el precio de la venta infame. Y Jesús lo sabe. Y frente a eso, frente a la traición que se avecinaba también, los demás se ocupaban en ese momento de su propia primacía y dignidad, de su posición, no perder imagen. A estas alturas de la discusión, hermanos, ya nadie hablaba. Pero ¿sabe qué? Ya nadie hablaba, pero también nadie se levantaba. Volvemos. Vea usted cómo estaban aferrados a no, ni a pesar de que el Señor Jesús los había incitado a hacer el papel de siervo, ni al Señor Jesús mismo lo habían obedecido. No les parecía que lo que Jesús decía sería suficiente contrapeso. Y entonces es cuando, para poner fin a esta absurda contienda, dice Juan que el que se levanta es Jesús. Y hay un detalle interesantísimo que la escribe Juan ahí en el capítulo 13, que en ese momento, o sea, ese momento donde estaban en la cena de Pascua, cuando Jesús habría de lavar los pies, hacer el papel de siervo, era un momento cuando él ya sabía que su padre le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Quieres más jerarquía? ¿Sí? Que era heredero universal. Es entonces cuando el Señor Jesús se levanta, toma una toalla y se ciñe. Todos nomás lo estaban viendo. Nadie hizo ningún movimiento. Puso el Señor agua en un lebrillo y comenzó a lavarles los pies a los apóstoles, siendo ya el heredero del universo, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas. Pero dijo el Señor, el que es príncipe sea como el que es siervo. El Señor se levantó. Los discípulos no. Y Juan engrandece ese momento, mis hermanos, porque debemos disfrutar desde aquí, esta distancia, las cosas que el Señor Jesús hizo, que son cosas fuera de lo común. Y Juan engrandece el momento en que Jesús ese servicio y hace esa precisión, que a esas alturas del tiempo el Señor Jesús ya sabía que su Padre le había dado todas las cosas. 2, que había salido de Dios y que ya pronto a Dios volvía. ¿Qué más argumento se puede usar para convencer a un creyente? Pues no. Porque lo vieron que empezó a lavar los pies, pero nadie se levantó. Vuelvo a lo mismo. Qué terrible es cuando ni el Señor Jesús convence a nadie. Su Padre lo había hecho heredero de todo el universo. Pues con todo y eso, Él sí se levantó de la mesa. Los apóstoles se quedaron en la mesa. Es decir, ni siquiera con esa actitud del Señor Jesús, ni siquiera así se levantaron. Estaban aferrados a su posición. Sus espíritus, sin duda, sus espíritus aún estaban agitados por la violenta discusión que se había dado. Porque habían llegado a esa ceremonia con un espíritu de contienda.
Qué lamentable que los creyentes traigan en su alma siempre un espíritu de contienda. Y en cada oportunidad que se presenta en la congregación del Señor, ellos sacan su espíritu de contienda. Qué lamentable. Y entonces, bajo esa condición, el Señor Jesús comenzó a lavarle los pies. Y no puedo dejar de pensar que al ver al Señor hacer eso, debieron ser asaltados por muchos sentimientos, ser sacudidos. Entonces sí, pero no se levantaron. No se levantaron. Sin duda que sí, pero nadie se levantaba. Y es entonces cuando viene a Pedro, el príncipe mayor, el mayor en edad, el que menos tendría que hacer ese trabajo, el que salía bien librado. No, ese varón no puede hacer eso, es jerarca, es jefe. Y entonces Jesús viene a Pedro. Y es allí cuando se da la primer protesta. Y le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. O sea, no se levantó, solamente discutió. No, no me los vas a lavar. Nada me ofrezco yo a lavarles. No, lo que no quiero es que tú me los laves. No es justo. Otra vez, insisto, protestó, pero no se levantó. Estando el Señor Jesús ahí junto a sus pies para lavarlos. No se levantó, pero sí protestó, levantó protesta, queja, argumentó. Porque a veces el creyente es muy bueno para argumentar. Es muy bueno para decir por qué no y por qué sí. Es todo lo que hace, pero no lo hace. No se levantó y recibe entonces del Señor Jesús la respuesta más categórica, que lo sacudió de pies a cabeza. Entonces, ¿sabes qué, Pedro? No tendrás parte conmigo. Ni ahora ni nunca, Pedro. ¿Qué está sucediendo? Pedro le dijo, jamás me lavará los pies. Y el Señor Jesús le contesta con otro jamás. No tendrás parte conmigo. Jamás. Ni siquiera podría haber ido con Jesús al Getsemaní. A partir de allí quedaba descartado Pedro. ¿Ve usted lo que estaba pasando? Lo que deja claro que para cualquier creyente, negarse a obedecer al Señor, aún en cosas que deben parecer sin gran trascendencia, la sentencia a eso será, nunca tendrás parte conmigo. Pero ahora parece que esa discusión se ha terminado. Y yo solamente pienso, el Señor Jesús siguió lavando los pies y los otros siguieron sentados. No hay ni la más mínima insinuación de que se levantaron a hacer el trabajo. Y entonces ahora sí que se ha terminado eso, que ha terminado de lavar los pies a todos. Empiezan las malas noticias. Por eso es un capítulo que va a estrujar el alma de los hermanos. Y dice Juan en el 21 que Jesús fue conmovido en espíritu y protestó. Y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y se dice que esa palabra protestó es un término judicial. Yo los pongo en juramento. Yo hago la protesta que lo que les voy a decir así es. Uno de vosotros me ha de entregar. Primera mala noticia.
que debió recorrer aquel círculo. Debieron sentirse sacudidos. Palabras que según el griego significaban que en su alma, en el alma del Señor Jesús, sucedió un aumento repentino de su pesar. Su alma se conmocionó, mi hermano, al pensar en lo infame de la traición. Pero a esa mala noticia le sigue otra. Uno me va a entregar. Y ahora sigue otra. Voy a estar con ustedes solo un poco de tiempo. Se acabó. He andado con ustedes, ustedes conmigo. Ya no voy a estar con ustedes. Nomás yo quiero que piense qué estarían imaginando los apóstoles. Sin duda estaban pensando, parece que esto ya se acabó. Sin embargo, 2000 años y esto no se ha acabado. Y la iglesia sigue esperando al Señor Jesús que regrese. Ya esta mala noticia le sigue otra, que habría de separarse de ellos. Y otra más, que padecería de muerte. O sea, ya no voy a estar con ustedes. Voy a morir, voy a ser ejecutado. Pero ustedes se van a dispersar. Se acabó ese compañerismo. No van a encontrar rumbo para dónde irse. Y luego viene la última noticia, que es el tiro de gracia, por así decirlo. Y se dirige a Pedro. Pedro, tú me negarás 3 veces. Pedro dijo, hasta mi vida pondría por ti. Y es de esta manera este breve mensaje que así terminó el capítulo 13, lleno de temor, lleno de tristeza, y los discípulos estarían confundidos, sin duda pensando, ¿en esto terminó todo? ¿Esto es todo lo que había de suceder? Pero el Señor Jesús nunca ha sido un fraude. Llenos de temor y tristeza, se termina ese capítulo 13, con el que vamos a entrar luego al capítulo 14, con un grupo de discípulos y apóstoles llenos de temores, llenos de miedo, a los que les va a decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es decir, sí va a ser muy interesante. Aquí dejamos este mensaje de introducción para ese grupo de mensajes de cosas que sucedieron esa noche allí en esa cena de Pascua y en la Santa Cena. ¿Cómo siente su corazón, mi hermano? No hay duda que el creyente a veces, ni aunque el Señor Jesús le ordene, es decir, falta sensibilidad. El creyente sensible al Señor responde de inmediato. Samuel dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Cuando se pregunta en el cielo, ¿a quién enviaré? Él dice, envíame a mí. Hay una respuesta inmediata en el corazón y en la vida de los creyentes. Yo no sé qué tanto esté usted batallando para obedecer al Señor Jesús. Pero este es un ejemplo extraordinario. ¿Qué le parece si oramos al Señor y le decimos, ayúdanos, sensibiliza nuestro corazón, que tu Espíritu Santo envuelva nuestra alma? Te necesitamos mucho. Padre Santo, yo he presentado al pueblo ese pequeño cuadro de ideas de las cosas que sucedieron esa noche allí, cuando estuviste con tus discípulos en la cena de Pascua y cuando instituiste la Santa Cena, que sería un memorial hasta que tú vinieras.
Padre Santo, yo te ruego que bendigas al pueblo que ha estado escuchando este mensaje, que nos favorezcas. Y como siempre te he dicho, voy a tomar las palabras de Nehemías para mí y decirte, acuérdate de nosotros para bien. Por Cristo Jesús, escucha al pueblo que en este momento está también pidiendo que tú les favorezcas. Padre, en el nombre de Jesucristo, una vida de temores, de tristezas y de confusión se ha quitado de los creyentes. Y pongas en el corazón de tus hijos certeza, seguridad, tranquilidad y paz. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Terminamos este capítulo con un grupo de discípulos con mucha confusión, desorientados realmente. Que Dios me los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo.